Un ranchero solitario, con el corazón guardado y acostumbrado a vivir sin ataduras, se muda a un pueblo lejano buscando tranquilidad. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Elena, una madre abandonada que lucha por sobrevivir. Día tras día, él le lleva pan y leche y aunque al principio lo hace puramente por compasión, nunca imaginó que, al final, le ofrecería su corazón. Bienvenidos a Voces del Alma. Antes de comenzar, recuerda darle me gusta y comentar desde donde nos ves. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. El viento invernal de 1882 azotaba la pequeña estación de Sierra Negra, un pueblo apartado del mundo donde las montañas y las vastas llanuras se fusionaban en un horizonte gris interminable. Aquel lugar, sin prisas, parecía incapaz de borrar la huella del tiempo, ni de acelerar el paso de los días. Al llegar, la estación parecía un suspiro de silencio, roto solo por el crujido de los caballos al caminar sobre la tierra helada y el suave murmullo de las ruedas de una vieja carreta, cargada con el equipaje de Daniel Jerez. Daniel, un hombre de 40 años con el porte de quien ha vivido lo suficiente para comprender el valor del dinero, pero también lo inútiles que pueden ser algunos deseos, bajó del carruaje con una mirada cansada y las manos firmemente sujetando su equipaje. Su rostro, marcado por las arrugas de los años y preocupaciones invisibles, no mostraba más que un anhelo de paz. El pueblo lo observaba desde lejos, pero nadie se atrevía a acercarse, solo el viento actuaba como mensajero entre los campos y las casas dispersas. Sierra Negra, con sus casas de madera, no era un lugar para quienes buscaban distracciones. Sin embargo, Daniel no buscaba ruido, ni mujeres que intentaran llamar su atención. Lo que necesitaba, más que cualquier otra cosa, era encontrar la calma que su mente tan desesperadamente anhelaba. No le importaba la vida de los demás ni los chismes del pueblo, se había retirado a este rincón del mundo para huir de sus propios demonios, de esas ansiedades que lo habían consumido durante años. Mientras comenzaba a acomodar sus pertenencias en una gran habitación del rancho, la puerta chirrió al abrirse. Eran las mujeres del pueblo, que llegaban con sonrisas amables y cestas repletas de pasteles y pain recién horneados. Se oían sus voces suaves y sus ojos brillaban desde la puerta, como invitando al recién llegado a presentarse. A la mayoría de ellas no les interesaba saber sobre su vida, solo les importaba su riqueza y al enterarse de que estaba soltero, su único objetivo. I ask you to like and subscribe to the channel, so you will help me in motivation to make such great stories for you and I will see that you like them. Enjoy watching everyone. Era captar su atención. Sin embargo, Daniel, aunque cortés, las veía simplemente como otra distracción. Aceptó los regalos y los gestos amables, pero nada de eso logró penetrar su corazón. En su interior, una voz le recordaba que ya no le quedaba espacio para romances fugaces, para promesas de compañía que se desvanecían con el paso de los días. El hombre que alguna vez había amado ahora se encontraba ajeno a todo aquello, pues todo lo que deseaba era el silencio, la soledad que lo envolvería como un cálido manto y lo protegería del frío del mundo. Soy un hombre solitario, pensó, mientras observaba las cestas que las mujeres dejaban sobre la mesa. Un hombre que busca descanso, no amor. Y mientras las mujeres se marchaban con tímidas sonrisas, Daniel regresó a su maleta sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cada mañana, como un ritual, Daniel montaba su caballo y se aventuraba por los polvorientos senderos que serpenteaban por Sierra Negra. Se había prometido explorar cada rincón de aquel lugar remoto, esperando que la rutina le trajera la calma que tanto anhelaba. Los días parecían interminables, siempre iguales, siempre solitarios, hasta que un amanecer descubrió algo que rompió la monotonía de su existencia. Al pasar por un sendero apartado, divisó una cabaña que destacaba entre las demás. No por su belleza, sino por su evidente deterioro. El tejado estaba a punto de derrumbarse, las paredes de madera agrietadas por el paso del tiempo y el paisaje circundante era desolado.
Daniel supuso que era otro de esos viejos refugios olvidados, probablemente desocupado desde hacía años. Seguro lo dejaron atrás, murmuró mientras le daba la espalda y se disponía a regresar a su rancho. Pero justo cuando estaba a punto de irse, un sonido lo detuvo. La puerta de la cabaña se abrió y una figura apareció caminando decididamente hacia el pozo cercano. Daniel no pudo evitar mirarla. Llevaba un largo vestido turquesa que se movía con el viento, su cabello castaño claro recogido en un moño sencillo, algo despeinado por la dura vida del lugar. Sostenía un cubo de hojalata y aunque su figura no estaba impecablemente arreglada, algo en ella captó la atención de Daniel. Era el tipo de mujer que, por un momento, parecía sacada de otra época, una mezcla de la rudeza de la vida rural y una belleza tranquila y sutil. Sin pensarlo, Daniel detuvo su caballo y se ocultó tras un árbol, sin querer que ella lo viera. Algo indescriptible lo detuvo, algo que no pudo identificar de inmediato, pero que encendió una chispa en su interior. No era solo su belleza lo que lo inquietaba, sino la sensación de que ella era diferente. Alguien que había dejado una huella en su alma sin saberlo. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel experimentó esa sensación que creía olvidada, la atracción, el deseo, la inquietud. ¿Quién será?, se preguntó mientras la observaba agacharse para llenar el balde, su silueta recortada contra el cielo gris. Su corazón latió con fuerza por un momento, y luego, como si un impulso interior lo hubiera tocado, intentó acercarse para presentarse. Pero antes de que pudiera dar un paso, escuchó pequeñas voces que salían de la cabaña, eran dos niños. «Mamá, espéranos», gritaron al unísono. Daniel suspiró, sintiendo un punzante dolor de algo que no comprendía del todo. Ella no estaba sola. No era simplemente una mujer perdida en la vasta soledad de Sierra Negra. Había una familia detrás de aquella figura que lo había cautivado. Un hombre como yo no tiene nada que hacer en un lugar como ese, se dijo a sí mismo, apretando el paso de su caballo. A pesar de todo, en su pecho quedó una sensación extraña, algo que no desaparecería fácilmente. Los días pasaron, pero la imagen de aquella mujer permaneció en la mente de Daniel como una sombra que no se desvanecía con el sol. Su rostro, tan sencillo pero tan profundo en su belleza, se colaba en sus pensamientos en cada momento de calma como una sombra ligera que se mantenía cerca, sin permitirle olvidarla. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir resistiendo el deseo de verla de nuevo. Algo en su interior lo impulsaba a regresar a aquel rincón apartado de Sierra Negra, donde ella vivía con sus hijos una vida de luchas invisibles. Y así, una mañana gris, Daniel se levantó decidido. Montó su caballo y se dirigió al lugar donde había visto a la mujer por primera vez. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Al llegar, su mirada se posó nuevamente sobre la cabaña vieja y deteriorada. Allí estaba ella, vestida con el mismo largo vestido turquesa, y los niños jugaban cerca, pero algo faltaba. ¿Dónde está su esposo?, se preguntó Daniel en su mente. Era una duda que lo consumía lentamente como una chispa que se avivaba cada vez más. Sin embargo, mientras observaba desde su escondite, algo le llamó la atención. La cabaña de Elena, durante casi todo el día, nunca tenía humo saliendo de la chimenea. Daniel se preguntó cómo preparaban sus comidas. Y lo que más le preocupaba, ¿qué comían? Todo eso comenzó a rondar su mente como una pesada carga. Y el sentimiento de intriga se transformó en algo más, pena. Al día siguiente, Daniel no pudo soportarlo más y decidió preguntarle a uno de los pocos vecinos que conocía. Un anciano que vivía en una cabaña cercana, quien parecía ser una buena fuente de información. El hombre, al principio, se mostró reacio, pero con el tiempo, la curiosidad de Daniel logró que comenzara a hablar. «Esa mujer es Elena Tene», dijo el anciano, con un tono grave y cansado. «Hace 6 meses, su marido la dejó. Se fue y no volvió. Y desde entonces, ha tenido que luchar sola por todo. Vive en condiciones difíciles, cuidando a sus hijos, sin que nadie le ofrezca una mano. Es la más pobre de todos aquí. Apenas tiene para dar de comer a los niños, y pasa sus días trabajando en lo que puede, pero no hay quien la ayude». Daniel se quedó en silencio, procesando esas palabras que golpearon su alma con una fuerza inesperada.
Pensó en su propia madre, que, al igual que Elena, había tenido que lidiar con la ausencia de un hombre que nunca cumplió su rol. Ella también lo había sacado adelante, y él no podía imaginar la carga que debía llevar una mujer como Elena, sola en ese mundo tan despiadado. Con el corazón apesadumbrado, Daniel decidió que tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que sabía. Al día siguiente, se levantó temprano y antes de que el sol pudiera calentar la fría mañana, fue al mercado del pueblo a comprar lo que pudo. 3 grandes barras de pan y 3 botellas de leche. La idea era sencilla, ayudar sin esperar nada a cambio. Después de todo, lo hacía por su propia madre, por el recuerdo de aquellos sacrificios silenciosos. Cuando Daniel llegó a la cabaña de Elena, el aire parecía aún más pesado. Había algo en ese lugar, algo sombrío, que lo hacía sentir incómodo. Se acercó a la puerta y, con un leve golpe, la madera crujió. Elena apareció casi de inmediato. Al principio, su rostro reflejó sorpresa, pero pronto se cubrió de desconfianza. No era común que alguien se le acercara, y mucho menos con intenciones tan abiertas. ¿Qué desea?, preguntó, mientras su mirada lo estudiaba de arriba abajo, intentando descubrir qué tipo de hombre era él. Daniel respiró profundamente y, con voz tranquila, le explicó: soy nuevo en el pueblo. Solo estoy aquí de manera temporal. He visto que está pasando por momentos difíciles y quise ayudarla. No espero nada a cambio, solo quiero ayudarla a alimentar a sus hijos. Es lo menos que puedo hacer. Elena lo observó en silencio, como si buscara algún indicio de mentira, alguna señal que demostrara que sus intenciones no eran puras. Pero no encontró nada. A pesar de la desconfianza, su corazón se conmovió. Las palabras de Daniel, tan sencillas, tan sinceras, la tocaron profundamente. No puedo aceptar esto, dijo casi de inmediato, mientras daba un paso atrás. No necesito que nadie me dé nada. Mis hijos y yo podemos sobrevivir con lo que tenemos. Pero Daniel insistió, extendiendo la cesta de pan y las botellas de leche. Lo hago porque quiero ayudar, no porque espere algo de ti. No quiero que esto sea una carga. Si es un problema aceptarlo, solo recibe lo que te pueda servir. Finalmente, Elena aceptó las botellas de leche y el pan, pero no sin antes decir: esto es más de lo que podríamos pedir. Muchas gracias. A medida que la puerta se cerraba tras ella, Daniel se quedó allí por un momento, sin saber qué hacer. Había dado el primer paso, pero algo dentro de él le decía que aún había mucho más que descubrir de esa mujer y de la vida que llevaba. Mientras regresaba a su rancho, sus pensamientos no pudieron dejar de volver a Elena. Algo en ella lo atraía de una manera profunda. Algo que no lograba entender, pero que, sin duda, estaba comenzando a cambiar la quietud de su alma. Los días en Sierra Negra se deslizaron lentamente como la brisa fría que recorría las llanuras del pueblo. Daniel, siempre puntual, comenzó a llegar cada mañana a la cabaña de Elena con 3 barras de pan y 3 botellas de leche. Al principio, era solo un gesto de solidaridad, un acto aislado que reflejaba el deseo de ayudar. Pero a medida que las semanas pasaban, las entregas se convirtieron en algo más, una rutina, una promesa silenciosa, una presencia constante que, sin decir una palabra, comenzaba a transformar la vida de Elena. Al principio, Elena se mostró reacia, aún aferrada al dolor de la traición, y no quería depender de nadie, mucho menos de un hombre. Pero, con el paso del tiempo, comenzó a notar algo diferente en Daniel. No era como los demás hombres que pasaban por el pueblo, aquellos que miraban solo lo que podían tomar sin dejar nada a cambio. No, Daniel no pedía nada, solo estaba allí, siempre dispuesto a ayudarla en lo que pudiera. Ya no era solo el pan ni la leche. Daniel se ofreció para reparar el tejado de la cabaña, cortar leña para el invierno e incluso ayudar a los niños con las tareas escolares. A veces pasaba horas en su casa sin decir una palabra, simplemente compartiendo la calma del día, reparando una silla rota o llenando el silencio con una conversación trivial sobre el clima o los animales del lugar.
Pero en esos momentos, Elena comenzó a sentir una presencia que no era invasiva, sino reconfortante. Era una presencia que suavizaba su corazón, que borraba las huellas de su soledad y que, lentamente, la invitaba a confiar. Los niños, que al principio se mostraron cautelosos, también comenzaron a aceptarlo. Daniel les contaba historias de lugares lejanos, de ciudades que jamás habían visto y de aventuras que solo existían en los libros que les leía. El tiempo que pasaban juntos, aunque simple, tejía una conexión que ni ellos mismos podían haber anticipado. Elena, aunque reservada, comenzaba a abrirse a ese apoyo callado pero firme. Ya no veía a Daniel solo como un extraño, sino como alguien que había llegado para quedarse, alguien que entendía las dificultades de la vida y las enfrentaba sin pedir reconocimiento. En su mente comenzaba a preguntarse si, tal vez, él podría ser la pieza que había faltado en su vida, un faro que se mantenía firme en medio de la tormenta. Pero, por encima de todo, Elena sabía que su corazón estaba aprendiendo a confiar de nuevo, y eso, para ella, era más de lo que jamás había esperado. Y aunque todavía albergaba temores, había algo dentro de ella que se encendía con cada gesto, con cada palabra suave de Daniel. Quizás no fuera todo perfecto, pero estaba dispuesta a intentarlo. El invierno se despidió lentamente, y con su partida, algo más en Daniel se movió. Durante esos meses en los que se había acercado a Elena, algo había cambiado en su corazón. Ya no era solo el deseo de ayudar. No podía ignorar la realidad, su vida había comenzado a entrelazarse con la de ella. Ya no solo veía en ella a la mujer que había sufrido, la madre que luchaba por sus hijos. Elena era, en su corazón, algo más. Era la posibilidad de un futuro, el anhelo de una familia, un hogar compartido. Un día, después de haber trabajado junto a ella en la huerta, mientras el sol comenzaba a ponerse, Daniel se quedó mirando el horizonte con una extraña sensación de paz. Elena estaba recogiendo unas ramas caídas cerca de la cabaña y sus hijos jugaban a lo lejos. La escena era tan simple y tan perfecta que, por un instante, Daniel comprendió que no necesitaba más que aquello. No necesitaba lujos ni riquezas, solo el calor de ese hogar, de esa mujer, de esos niños. Y fue en el momento que decidió que ya no podía esperar más. Se acercó a Elena, que estaba doblando una manta, y le habló con un tono suave pero firme. Elena, quiero quedarme aquí. No solo por los niños, ni por la tranquilidad que me da estar cerca de ti. Quiero que me permitas estar a tu lado. Quiero ser parte de tu vida, formar una familia juntos. Me gustaría que te casaras conmigo, que construyéramos una vida aquí, en Sierra Negra, juntos. Elena lo miró en silencio, sorprendida por la claridad de sus palabras. En su interior, algo se agitó, pero rápidamente un temor profundo la envolvió, el miedo al abandono, al rechazo. Había sufrido demasiado como para volver a confiar plenamente en alguien. Su esposo la había dejado sin miramientos y no podía arriesgarse a que Daniel hiciera lo mismo. No, Daniel, no puedo. No quiero volver a sufrir, no quiero que me dejes como lo hizo él, dijo casi en un susurro, con el corazón a medio camino entre la esperanza y el miedo. Daniel, sin embargo, la miró con una ternura que parecía calar hasta lo más profundo de su ser. No te dejaré, Elena. Yo no soy él. He estado en tus zapatos y sé lo que es vivir con esa sombra. No quiero irme. Lo que te ofrezco es lo que mi corazón desea. No soy perfecto, pero lo único que quiero es estar a tu lado. No importa lo que venga. Si aceptas, enfrentaremos todo juntos. Elena sintió la sinceridad en cada palabra. Su corazón, que había permanecido cerrado tanto tiempo, comenzó a abrirse lentamente. En ese momento, comprendió que Daniel no solo le ofrecía una vida compartida, sino una oportunidad de redención, una posibilidad de sanar las heridas del pasado. Al final, la confianza que había comenzado a construir con él floreció en algo más profundo. Está bien, dijo con una sonrisa tímida pero llena de emoción. Acepto. Vamos a hacerlo, Daniel. Juntos, de la mano, comenzaron a planificar su futuro. Ya no solo eran una mujer y un hombre tratando de sobrevivir, sino dos almas que se unían para empezar una nueva historia, para construir un hogar en Sierra Negra. El sol de la tarde caía suavemente sobre Sierra Negra, bañando la tierra en un dorado cálido.
Era el día que tanto habían esperado, el día en que el destino de Daniel y Elena se sellaba ante los ojos del pueblo, pero más importante aún, ante los ojos de su propio corazón. La boda, aunque sencilla, estaba impregnada de una emoción profunda. El rancho de Daniel había sido decorado con flores silvestres y cintas de colores. Y el aire, fresco y limpio, parecía ser cómplice de la felicidad que lo rodeaba. Elena estaba radiante en su vestido blanco, un atuendo simple pero hermoso que resaltaba la suavidad de su ser. Daniel, con la mirada fija en ella, no podía dejar de sonreír. El camino que habían recorrido juntos, con sus altibajos, sus temores y esperanzas, lo había llevado a este momento, el inicio de una vida compartida. Lo que al principio parecía un deseo fugaz de compañía se había transformado en algo más profundo, el amor que, como una semilla, había crecido en sus corazones. La madre de Daniel, que había viajado desde la ciudad, observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que su hijo había encontrado una mujer fuerte, llena de carácter, pero también capaz de brindarle el amor y la paz que tanto necesitaba. Elena, con su sencillez y su dulzura, había conquistado su corazón desde el primer momento en que la conoció y ahora, en este día. Veía a su hijo tomar la mano de la mujer que le daría el futuro que siempre había merecido. Con los niños correteando alrededor, riendo y jugando. No había duda, la familia estaba completa. «Estoy tan feliz por ustedes dos», dijo la madre de Daniel, su voz quebrada por la emoción, mientras tomaba las manos de Elena. «Daniel siempre ha sido un hombre bueno, pero tú, Elena, le has dado algo que él no encontraba en ningún otro lugar, esperanza. Y a esos niños los quiero mucho. Gracias». Elena, con los ojos llenos de lágrimas, agradeció su cálido abrazo. No era solo una boda. Era la aceptación de una nueva vida, la certeza de que no estaba sola, que ahora tenía un hogar donde la puerta siempre estaría abierta para ella y para sus hijos. En ese instante, Elena comprendió que no solo había ganado un esposo, sino también una familia que la amaba por lo que era, sin pedirle nada más que ser ella misma. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al rancho de Daniel, donde la vida que tanto habían soñado comenzaba a tomar forma. Elena se sorprendió por lo acogedor del lugar. Aunque modesto, el rancho estaba lleno de vida y de promesas. Daniel, con el corazón abierto, les ofreció todo lo que tenía, asegurándose de que se sintieran cómodos, queridos y bienvenidos. Durante la cena, con risas y conversaciones que fluían naturalmente, Elena miró a su alrededor y, con un gesto de cariño, dijo: «Daniel, ¿por qué no le proponemos a tu madre que se quede a vivir con nosotros? Yo sé que no lo había pensado antes, pero sería bueno tenerla cerca. Los niños la adoran y yo siento que nuestra familia está completa solo si estamos todos juntos. ¿Qué te parece?» Daniel la miró sorprendido al principio, pero algo en su corazón le decía que Elena tenía razón. Había algo hermoso en la idea de que su madre, que siempre había sido una figura central en su vida, pudiera estar cerca de ellos, bajo el mismo techo. Sabía que su madre, aunque cariñosa, nunca había considerado vivir de nuevo en el campo. Pero la idea de tenerla allí como parte de la familia le pareció lo más adecuado. La madre de Daniel aceptó entre lágrimas. «Sí, acepto, muchas gracias», dijo con alegría. «Me he sentido sola durante mucho tiempo, y gracias a ustedes, volveré a estar acompañada y podré dedicarme a mis nietos». Con el tiempo, Elena, Daniel, los niños y la madre de Daniel comenzaron a compartir más que solo un techo. Eran una familia y juntos formaron un hogar que no solo se unió por la sangre, sino por la fuerza del amor y la perseverancia. La vida en Sierra Negra, aunque sencilla, se llenó de todo lo que ellos necesitaban. Con el paso de los años, las preocupaciones y dificultades nunca faltaron, pero siempre hubo algo que los mantuvo firmes: la unidad. Daniel y Elena aprendieron que el amor no es un sentimiento efímero, sino una decisión diaria, una que tomaban con cada amanecer. Juntos demostraron que, a pesar de las cicatrices del pasado, el futuro podía ser brillante, lleno de oportunidades para crecer y amar. Su historia, sencilla pero profunda, concluyó con una sensación de paz que solo se encuentra cuando se ha recorrido un largo camino y se ha aprendido a valorar lo esencial: la familia.
el amor incondicional y la estabilidad que solo el tiempo puede ofrecer. Y así, entre las montañas de Sierra Negra, su historia continuó, tejida con los hilos invisibles del cariño y la perseverancia, un nuevo comienzo que nadie podía arrebatarles.